Gracias por la presentación y por la invitación. Somos los colados del privado en este hermoso track de salud pública. Pero bueno, un poco para contextualizarlos, porque estamos acá. Hace poco nos encontramos con Dani Risato, le contamos este proyecto y coincidíamos en que, bueno, si bien venimos del privado, este tipo de intervención, que ahora vamos a contar con un poco más de detalle que afecta a la sustentabilidad, la ecología, etcétera, bueno, es una intervención de salud pública también, ¿no? Así que por eso estamos aquí. Bien, si la computadora me acompaña, ahí está. Primero les quiero presentar el equipo, porque nada es posible si no trabajamos colaborativamente. En la primera línea van a ver a todo el equipo de informática en salud. A muchos de ellos ya los habrán escuchado en alguna charla, los conocen de este tipo de eventos. El equipo está conformado por dos licenciados en enfermería, que son Juan Descalzo y Óscar Obregón, Juliana, que es socióloga, Agus, que les contábamos recién, que es médico del hospital de día y también se está especializando en informática en salud. Perdón, Juan y Juliana ya son magísteres en informática en salud. Guadalupe Landa es psicóloga y también está por empezar la maestría de informática. Y Carmelo es administrador de empresas y trabaja junto con nosotros. Y bueno, como siempre también nos acompaña el subgerente de sistemas, que es Martín González Bonorino, y Sasha Carlomagno es nuestro desarrollador, quien nos permite también hacer las intervenciones, las herramientas como la que les vamos a presentar hoy. Para contextualizarnos, el Instituto Alexander Fleming es un instituto dedicado al diagnóstico, tratamiento y prevención de cáncer, ¿sí? Especializado en oncología. Ya lleva 30 años de experiencia, este año cumplimos los 30 años. Cuenta con más de 110 camas, recibimos más de 10.000 consultas en consultorio externo cada año. Tenemos una historia clínica informatizada desde 2018. El instituto está ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Argentina. Nuestro core de negocio es el hospital de día, que recibe más de 70 pacientes por día, 24/7, no para nunca. Y ya tenemos 4 sedes, dos de atención con hospital de día y dos con atención de consultorio externo. Y bueno, la sede principal tiene internación y tenemos una sede también de cuidados paliativos. Y en el marco del Instituto Alexander Fleming se creó hace ya más o menos 2 años el Comité de Sustentabilidad, que está conformado por diversas personas y incluye, por supuesto, a representantes de sistemas que somos nosotros. La motivación del Comité de Sustentabilidad es justamente preservar el medio ambiente. Tiene distintos objetivos como impulsar y fomentar el reciclaje, reutilización de materiales, reducir el consumo, disminuir la generación de residuos, etcétera, etcétera. Y nos valemos de las 3 Rs, ¿no? Reducir, reutilizar y reciclar. Hacemos intervenciones dentro de Fleming, también algunas intervenciones de capacitación a nuestro personal para que se lleven algunas herramientas de sustentabilidad a su hogar. Y bueno, trabajamos interdisciplinariamente. Nos reunimos una vez por mes, tenemos nuestro propio logo y vamos pensando estrategias alrededor de este tema. Y un poco también para contextualizar por qué también es tan importante, ¿no? Pensar en la sustentabilidad, trajimos dos trabajos de la bibliografía. Hay muchísima bibliografía al respecto, pero vamos a hacer foco en esto, más que nada porque lo interesante de la charla se viene después cuando Agus les muestre la herramienta. Según este artículo que encontramos sobre algunas lecciones de la seguridad del paciente para acelerar la decarbonización que genera el sistema de salud. A ver, el cambio climático es una problemática global, esto lo sabemos todos, lo vivimos todos, y cada país hace su contribución global de gases de efecto invernadero. Según este artículo, Estados Unidos es una aportante, una quinta parte contribuye en una quinta parte a los gases de efecto invernadero, aunque es un país que solo representa el 4% de la población mundial. Acá hago un paréntesis, buscamos datos de Argentina, no encontramos mucha información actualizada, los últimos datos que tenemos son de 2021, que reportaban que Argentina en general, no la parte de salud, hace un aporte del 0,5%. Pero está bueno este artículo porque lo que menciona es que hay falta de transparencia por parte de las instituciones en
contar cuáles son sus aportes a la destrucción de la ecología, ¿no? Cuáles son sus aportes dañinos y también sus aportes para mejorarlo. Entonces, en Estados Unidos están trabajando en crear programas que incentiven un poco fomentar esa transparencia, ¿sí? Como por ejemplo la Joint Commission, bueno, entre otro tipo de programas. Y en este trabajo en particular armaron unas categorías que permiten o nos ayudan a todos pensar distintas acciones alrededor de las mismas. En esta diapo lo que ven es que ellos clasificaron esas iniciativas o esas posibilidades, perdón, en cuatro grandes grupos, ¿sí? El más grande que tenemos acá, el Scope 3, le llamaron ellos, son todas las emisiones indirectas que se generan en la atención de salud, ¿sí? Como por ejemplo la comida, el agua que se utiliza, etcétera, etcétera. Lo que genera emisiones directas son, por ejemplo, la estructura física de una institución y las ambulancias, ¿sí? Tenemos otro punto de emisiones indirectas, que es el consumo de electricidad, que en cada país depende, ¿no? Cómo tienen el manejo de la electricidad, la intervención que hace en este punto, y aquellos aportes que se generan de manera indirecta también por los propios pacientes, ¿no? Cómo se acercan a la institución, qué medios de transporte utilizan, etc. Y les traigo también un artículo que publica Philips todos los años, que es un índice que ellos hacen encuestando a distintos líderes de salud del mundo y hace foco en que, bueno, en la última encuesta que salió, que la publicaron este año, el mayor desafío que tienen las instituciones de salud es el económico y lo atan a la necesidad de reducir la huella de carbono que se genera. ¿Cómo se preguntan? Ahora lo vamos a ver. Pero también lo que comentan es que los distintos líderes de salud reportan que ya se están pensando estrategias para balancear estas dos prioridades, ¿sí? El desafío económico y la necesidad de reducir la huella de carbono y poder lograr sustentabilidad a largo plazo. En este artículo lo que comentan también es que se reportaron distintas estrategias alrededor de estos dos puntos que mencionaba anteriormente. La principal es mejorar la eficiencia operacional a través de la revisión de procesos y reducir los costos de implementación. La segunda, yo no sé cómo hacen los otros líderes de salud porque es muy difícil, pero bueno, vamos a hacer foco en el primer punto de acción, que es lo que les queremos mostrar hoy. ¿Qué hace Fleming? ¿Qué hacemos en IAF para justamente trabajar estos puntos? La eficiencia de los procesos y al mismo tiempo colaborar con la sustentabilidad. Nosotros tenemos una herramienta que se llama IAF Tools, que es donde Sasha, el desarrollador, más interviene y genera espacios de trabajo. Y dentro de IAF Tools se armaron distintas herramientas que permiten digitalizar documentos, sean consentimientos, sean órdenes médicas, etcétera, etcétera. Esto con la intención de ir realizando procesos con distintos sectores y, de alguna manera, bueno, reducir el costo de papel, reducir el uso de ese tipo de insumos, pero también a nosotros nos sirve como una excusa para lograr la informatización de distintos procesos que nos quedan por fuera de lo que tenemos informatizado. Acá les cuento un poco, en una primera instancia hicimos algo muy sencillo que generaba un montón de gasto en papel. Por ejemplo, nos enteramos un día que la caja, en el momento del cobro, imprimía siempre por defecto, porque nadie se tomó la molestia de configurar o revisar qué estaba pasando, duplicados y triplicados. Bueno, esa fue una primera acción que generó un impacto muy grande, aunque no lo puedan creer, y que convenció a mucha gente. Cuando vieron eso, enseguida otros sectores se empezaron a acercar a nosotros para plantearnos, bueno, y acá yo también imprimo esto, pero no sé por qué lo imprimo. Bueno, y empezamos a tomar esos pedidos que venían de distintos sectores para empezar a atacarlos. Em, el segundo paso que tomamos, como les dije antes, Agus trabaja en el hospital de día, entonces nosotros tenemos también, no solo porque el hospital de día
es uno de los servicios core de Fleming, porque es donde mayor atención tenemos, sino, bueno, Agus al estar dentro del hospital nos permite tener esa ventaja con el equipo que trabaja en el hospital de día, tenerlos más cercanos. Y se trabajó en la eliminación de los legajos en papel, particularmente aquellos pacientes que tienen OSDE y Swiss Medical. ¿Por qué OSDE y Swiss Medical? Primero, porque es el 80% de los pacientes que se atienden en Fleming. Y segundo, porque son coberturas de salud que también tienen estrategias que reducen la necesidad de usar papel. Por ejemplo, el token, que parece algo muy sencillo, pero que nos cambia un montón. ¿Por qué el token? Porque otras coberturas de salud que no tienen esta medida, lo que nos hacen es, nos exigen en las órdenes de atención, por ejemplo, si viene un paciente y se admisiona en el laboratorio, se le exige que imprima la orden o que tenga la orden en papel y que el paciente la firme como para asegurar el presente. Con medidas como el token, ese presentismo de paciente se garantiza porque tiene que hacer la gestión de entregar el token en el momento. Entonces, bueno, por eso también nos sirve avanzar con coberturas como estas. Luego nos dedicamos a trabajar con la guardia, también en la eliminación de la impresión de las órdenes médicas, el registro de los insumos descartables. El personal de enfermería utiliza planillas donde van registrando cuántas jeringas usaron, cuántos pañales, etcétera, etcétera. Eso se hacía en papel, se digitalizó para evitar también ese proceso papelizado. Y bueno, en general los legajos para pacientes OSDE y Swiss, como les decía anteriormente. Luego empezamos a trabajar con efectores departamentales como laboratorio, oncocardiología, espirometría, medicina nuclear, diagnóstico por imágenes, y estamos todavía en un proceso de pensar estrategias con ellos para desestimar el uso de papel con el acceso a la información. Por ejemplo, en el laboratorio, otra vez lo voy a usar de ejemplo, pero es muy claro, el personal técnico, por el espacio en el que trabaja, lamentablemente no puede tener una computadora por cada persona. Entonces, muchas veces las administrativas les imprimen la orden para que la tengan a mano y puedan corroborar en el momento de la extracción qué es lo que la muestra que tiene que tomar del paciente. Entonces, bueno, ahora estamos pensando en una estrategia de dispositivos móviles más chicos que no influyan en las dimensiones del espacio para que tengan acceso a esta información sin necesidad de imprimir papeles. Lo mismo, bueno, también se trabajó, que esto sí está resuelto, el envío de documentos o resultados en el portal o vía correo electrónico, aquellos que todavía no pudimos sumar al portal, e inclusive envío a otros sectores que necesiten revisar esa información. Y estamos trabajando también con el personal de recursos humanos, porque nosotros no solamente trabajamos con la capa asistencial, sino que también trabajamos con la capa administrativa, como pasó con la caja, en el descarte de legajos de recursos humanos que sean mayores a 3 años, y estamos evaluando distintas herramientas de digitalización de estos legajos. Y ahora sí, voy a dejar de compartir para que comparta Agus y les haga una demo de la herramienta que hemos desarrollado. Vale, mil gracias, Mel. Bueno, para no ocupar mucho de su tiempo, le mostramos un poco lo que corresponde a IAF Tools. Específicamente lo que les íbamos a mostrar es la herramienta que usamos ahora para todo lo que sean órdenes internas, que utilizamos para las autorizaciones médicas, para en este caso hospital de día, vamos a usar de ejemplo, y que estamos expandiendo justamente para distintos servicios como guardia, hemoterapia, laboratorio. El punto final de esto, en primera instancia, tiene que ver con la eliminación del papel. Esto nos permite, por un lado, disminuir los gastos desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista económico, de impresión de recetas, y también errores que tienen que ver justamente con la transcripción manual de datos. Yo como médico digo siempre, tenemos una última materia que es caligrafía invertida y que empezamos a escribir letras y jeroglíficos, entonces a veces ese tipo de problemas, o por lo menos el problema de lectura, dificulta el ingreso de muestras y dificulta los estudios o mismo los pedidos. Entonces, bueno, en este caso, la ventana que la desarrolló, como dijo Mel, Saya, cumple dos funciones. Una es la generación de nuevos documentos y por otra parte la búsqueda de documentos ya generados previamente. Para este modelo, por ejemplo, vamos a ver un paciente que es un paciente prueba. A medida que nosotros vamos ingresando el número de documento, va a ir apareciendo qué paciente es.
En el caso de la atención que realizamos por nuestra historia clínica electrónica, que es Geosalud, se conecta directamente con esta herramienta, permitiendo que uno pueda seleccionar la herramienta de documentos PDF y que automáticamente levante cómo está admisionado el paciente, cuál es su cobertura y demás, cosa que el profesional no tenga que saber estos datos. Entonces, en este caso, con este paciente tenemos múltiples coberturas. Lo que vamos a seleccionar es, os doy como ejemplo, y vamos a elegir las órdenes correspondientes a hospital de día. En este caso vamos a dar una que es de la que estamos un poquito más orgullosos, que es la de medicamentos. Esto por un lado nos permite ver si previamente se generó sobre este paciente alguna orden médica, cosa que podamos ver cómo se generó esta orden o en su defecto poder reutilizarla. Y si no, poder llenar nuevamente el form. La idea de este form es que es un documento generado con JSON que después se manifiesta en un documento PDF que tiene cada uno de los campos. Y sobre esto fuimos armando una base de datos, sobre todo para usar un menú desplegable de medicamentos. Entonces, suponiendo, para un esquema clásico que usamos en hospital de día, que tenemos un paciente que tiene que realizar una medicación, si yo empiezo ya a escribir el medicamento, este se despliega de todo un listado de medicamentos que estuvimos haciendo un relevamiento que se utiliza dentro del servicio. Justificamos la ampolla, la cantidad, y así podemos seguir con cada uno de los medicamentos que vamos eligiendo. Vamos a inventar algunos medicamentos. Ciprofloxacilo, ampollas por 10. Eh, Amoxicilina, comprimidos por 120. Y de este modo llegamos al punto donde llegamos a diagnóstico. Muchos de estos campos son obligatorios para no, digamos, por el tema de los financiadores. Y esto finaliza con la generación del documento. Le damos grabar. Y esto automáticamente genera una receta con el logotipo de IAF, los datos correspondientes a la institución, inserta la firma de los profesionales. Estamos en un proceso justamente de registro de firmas, que por lo menos para los documentos que son de financiadores y la parte interna todavía están avalados. Por otra parte, estamos trabajando con ciertos documentos que requieren una firma electrónica, pero te da para otra charla. Y bueno, y la característica esta de que los documentos que se van generando son legibles y pueden ser después buscados. En este caso, un administrativo se necesita esta orden para poder tramitarlo. Lo que puede hacer desde acá es buscar o al paciente o qué órdenes se generó o qué usuario la generó. En este caso, para no tardar mucho con la query, vamos a buscar específicamente a este paciente. Vamos a hacer que sea cualquier tipo de documento y que sea de la fecha de hoy. Estamos en el 2024. 03/10/2024. Esto lo que va a generar es que tengamos un listado donde nos diga cuál es la orden médica que se generó, en qué fecha se generó, quién fue que lo hizo. El administrativo puede visualizar este documento y a su vez se le genera una opción donde se puede armar sobre esto un listado de distintos documentos para poder seleccionarlo y poder, en el caso de que se tengan que mandar todos los documentos juntos, que sean varios, fusionarlos en un mismo PDF o enviar al paciente justamente con el mail que tiene registrado dentro de la historia clínica electrónica. Entonces, eso también, en el caso de ciertos pacientes que tienen que tramitar su medicación o que en este caso no la van a presentar físicamente, se las favorecemos mandándoselas por mail. Total, de todos modos, ellos van a tener que escanearlas o enviarlas al financiador. En el peor de los casos, que algunos financiadores sí o sí requieran la impresión del documento, tenemos ahí para poder hacerlo en el momento y siempre, bueno, un equipo médico. Y la idea finalmente con esto es, bueno, que todos estos documentos estén accesibles a toda la capa administrativa, uno tenga una trazabilidad mejor de quién generó qué tipo de documento, ver antecedentes en este caso de cuáles fueron las indicaciones previas y obviamente desde el punto de vista de papel automáticamente eliminamos todas las órdenes estas, además de favorecer que el paciente no tenga de vuelta la responsabilidad constante de saber si esta orden va para acá, si llevo esto para allá, que me olvidé la receta, lo tenemos todo en el mismo sistema. Quiero hacer algunos comentarios y también de alguna manera ir respondiendo a la pregunta que dejó Natalia en el chat. Por un lado, hago yo la pregunta y la respondo. ¿Por qué no estamos haciendo esto dentro de la historia clínica electrónica? Porque nosotros trabajamos con una historia clínica enlatada, ¿sí? Que nos da un proveedor, entonces a veces avanzar con desarrollos es más lento o no nos permite tener la libertad que nos da un desarrollador propio. Eso por un lado, pero al mismo tiempo, este tipo de herramientas, hay otras cosas más que hemos hecho, pero que son más de gestiones internas, lo que nos permite también es acercar a nuestros usuarios.
porque nosotros tenemos mucha resistencia al cambio en Fleming, tenemos personal de muchos años de trabajar de la misma manera, con el mismo papel, que no quiere hacer ese cambio. Entonces, este tipo de instancias lo que nos permite es ir acercándolos sin que les sea tan distinto a lo que ya vienen utilizando. Entonces, es una forma de ir preparándolos hacia un modelo de historia clínica electrónica, bueno, nada, distintas herramientas ya eh, nada, más formales, para decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos resistencia al cambio, nos cuesta bastante, pero por suerte también en los últimos 2, 3 años que estamos trabajando con el equipo de informática, la realidad es que también se está notando mucho cómo la gente fue cambiando el chip, cómo con intervenciones que fuimos teniendo como esta, la gente ve el valor que tiene ir hacia estos cambios de procesos, que en realidad tampoco son tanto cambio del proceso en sí, porque el proceso se mantiene, ¿sí? Sino que, bueno, cambia capaz el espacio o el lugar donde lo están haciendo. Y cuesta, y después se terminan enganchando y piden. Ahora estamos ya en un momento de nuestra historia digital en la que la gente nos viene a pedir cosas, que es la parte más linda para nosotros, porque es la que después es más fácil de implementar también, ¿no? Cuando vos querés implementar algo que la gente no te pide, es más difícil, pero cuando ya estamos en este lado, está bueno también. Respecto a la parte de descartables, no tuvimos que comprar computadoras porque, por ejemplo, el equipo de enfermería, sea el caso de la guardia, que es el que mencioné, ya tiene las computadoras donde hacen el registro de las atenciones y eso sí está dentro de la historia clínica electrónica, el registro de descartables. Entonces fue bueno mostrarles un menú más a ellos y sí, desde el lado administrativo les enseñamos cómo descargarlo, cómo subirlo a los sistemas de facturación, etcétera, etcétera. Yendo también a un modelo, todas estas cosas también nos habilitan a ir a un modelo de integración y migración de documentación, porque todo esto lleva bastantes pasos, ¿no? Bueno, primero genero algo, dónde lo alojo, qué otro aplicativo lo tiene que consumir, qué otra área lo tiene que ver, como decía Agus, si esto se lo tengo que mandar a otra área para una autorización o lo que sea, bueno, cómo lo pienso desde ese lado. Cada uno de estos pasos requiere capacitación, pero la realidad también es que hace un tiempo que ya estamos trabajando con una plataforma virtual que se llama Human, que nos permite ahí subir distintos instructivos, sean en PDF, sean en video, y la gente está acostumbrándose también a entrar, a hacerse como su propia capacitación, y después vamos viendo con cada sector si requieren un refuerzo extra, sea presencial, sea por Zoom, de la manera que sea, pero lo vamos gestionando bastante uno a uno con los sectores, no uno con las personas.